La doctora Maribel Báez Lebrón cuenta con un doctorado en Psicología Industrial Organizacional y maestría en Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico, una especialidad en Rehabilitación Psiquiátrica de la Universidad de Pittsburgh, una certificación en Mediación de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y una certificación de Terapia de Familia de la Administración de Veteranos. Es evaluadora vocacional certificada por la American Board of Vocational Experts y el Commission on Rehabilitation Counselor Certification y ostenta credenciales de IPEC y de CVE, que es evaluador vocacional. Es catedrática del programa graduado de Consejería en Rehabilitación de la UPR en Río Piedras. Ella coordina las experiencias clínicas en el Departamento de Consejería en Rehabilitación, coordina el Centro de Capacitación, Investigación, Evaluación y Servicios de Rehabilitación de ese programa graduado de Consejería en Rehabilitación y también coordina el Comité Multisectorial de Identidad Profesional y Política Pública de la Consejería en Rehabilitación. Ella en realidad es un referente en Puerto Rico sobre la Consejería en Rehabilitación. Ha laborado para agencias públicas y privadas, brindando servicio directo, consultoría e investigación. Ha fungido como directora interina del programa graduado de Consejería en Rehabilitación y también ha sido decana asociada de asuntos académicos en nuestro recinto. Cuenta con 29 años de experiencia en el campo de la consejería en rehabilitación y 13 años en el campo de la psicología, donde se desempeña como consultora e investigadora de asuntos de trabajo y diversidad funcional. Forma parte de este equipo que estoy orgullosa de coordinar, del equipo de proyecto de afecto de la Facultad de Educación. Ella nos va a presentar sobre las aportaciones de la consejería en rehabilitación como un servicio de apoyo para el estudiantado y las familias en diversas etapas de desarrollo, con metas y planes de intervención y su relación con el PEIN. Adelante, doctora Báez. Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy en la distancia, en esta 42ª conferencia anual, hablando sobre justicia educativa desde la perspectiva interdisciplinaria. En esta ocasión voy a estar hablando desde la perspectiva de la consejería en rehabilitación. Durante los próximos minutos estaré hablando sobre los siguientes objetivos. Definir lo que constituye la justicia y equidad desde la perspectiva de las Naciones Unidas y la Consejería en Rehabilitación. Establecer el alcance de la Consejería en Rehabilitación como un servicio de apoyo para los estudiantes del programa de educación especial. Presentar el rol del consejero en rehabilitación dentro del proyecto de doble excepcionalidad y compartir algunos hallazgos sobre la investigación de desarrollo del perfil de niños, jóvenes y familias con doble excepcionalidad en Puerto Rico. Me parecía imprescindible comenzar hablando sobre el constructo de justicia social, que además de ser un principio ético y deontológico requerido en todas las profesiones de ayuda, de la conducta y de la salud, es también un principio que hace referencia a la igualdad de oportunidades, particularmente en aquellos lugares donde hay conflicto, hay altos niveles de pobreza y discriminación de cualquier tipo. De acuerdo a las Naciones Unidas, la justicia social busca el reconocimiento del valor y la dignidad de todo ser humano, lo que es compatible con la filosofía que rige la consejería en rehabilitación. Para las Naciones Unidas hay 5 principios indispensables para que la justicia social se pueda manifestar. Entre ellos, la equidad, el acceso, la participación, los derechos y la valoración a la diversidad y el respeto a la misma independientemente de sus características. En esta diapositiva vemos la rueda de poder que ilustra diferentes características que pueden intersecar las unas con las otras y ponernos en una posición de mayor desventaja. Entre estas características se encuentran la edad, el género, la religión, la nacionalidad, la etnia,
la orientación sexual, la situación económica y la discapacidad, que aquí en Puerto Rico le llamamos impedimento, y ya hemos empezado también a nombrarla como diversidad funcional. Si bien es cierto que dependiendo de la ley desde donde estemos deconstruyendo el concepto o el constructo, varía la interpretación, lo cierto es que estamos haciendo alusión a una persona que tiene una característica que se despide de alguna manera de lo que se denomina como normativa y que para muchos es motivo de aprehensión, de desconocimiento, de establecer distancia por lo que no conoce y discriminación. Para atender este problema conceptual, en la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación en el año 2015, acuñamos una definición de persona con impedimentos o diversidad funcional. No está atada a ninguna pieza legislativa de manera específica, aunque sí tiene relación con algunas piezas que algunos de ustedes puedan conocer. Así que cuando hablamos de una persona con impedimentos, desde la perspectiva de mi disciplina, hacemos alusión a una persona con uno o más impedimentos, ya sean de naturaleza físico, psiquiátrico, cognitivo, sensorial o social, de origen congénito o adquirido que se presentan en cualquier etapa de la vida. Estos impedimentos dan cuenta de algún defecto a nivel orgánico, anatómico o de funcionamiento que incide en la capacidad del individuo para llevar a cabo actividades y en ocasiones en participar o llevar a cabo los roles asumidos o adjudicados en el contexto donde vive. Cada impedimento representa un reto particular y sustancial para cada individuo que puede ser de naturaleza conceptual, de naturaleza social o de naturaleza práctica. En algunos casos, los retos se dan en cada una de estas dimensiones. En el año 2016 se aprueba la ley 171 y en esa ley 171 se establece que la diversidad funcional presenta retos que inciden en el bienestar y la calidad de vida de las personas, la integración y la inclusión social, la formación integral, el desarrollo de destrezas de vida interdependiente y la oportunidad de tener una rehabilitación vocacional efectiva. Las condiciones que resultan de la diversidad funcional pueden llevar a la persona con impedimento a funcionar de manera diversa, lo que va a requerir de múltiples ajustes que le permitan desarrollarse al máximo de sus posibilidades. Algunos de los ajustes que cita la ley incluye el desarrollo de destrezas y estrategias de compensación, el uso de asistencia tecnológica, el uso del acomodo razonable o modificación razonable dependiendo del contexto desde donde estemos hablando, el uso de transferencia de destrezas, servicios profesionales especializados de rehabilitación y otros servicios de apoyo provistos por una amplia variedad de profesionales. Entre esos servicios que son tan esenciales para el desarrollo del potencial de las personas con diversidad funcional o los estudiantes del programa de educación especial está la educación. Hay un lazo importante entre la educación y la justicia social, y es que la educación es clave para el desarrollo integral de todos los seres humanos. Pero no es cualquier educación, es una educación integral que también enseñe respeto y cumplimiento de justicia social de todos, no importa el lugar del mundo donde nos encontremos. Para que ese proceso de educación o ese proceso educativo se dé de la manera más adecuada, es necesario que las escuelas cuenten con un personal de apoyo, entre ellos directores, maestros, terapistas, psicólogos, consejeros, facilitadores y, por supuesto, la familia, la comunidad y como eje central, los estudiantes. El Manual de Procedimientos de Educación Especial en el año 2019 define personal de apoyo como un especialista que ejerce sus funciones bajo y dentro de los parámetros que se puede ejercer, es decir, dentro del scope of practice de cada disciplina. Y de nuevo, vemos a todas estas personas que de manera
multi o interdisciplinaria trabajan en beneficio de la población con diversidad funcional. Lo cierto es que el programa de educación especial se desarrolla bajo una mirada multidisciplinaria, reconociendo que hay múltiples actores en diferentes lugares apoyando el desarrollo de los estudiantes. Sin embargo, en el año 2025 aspiramos a que esas intervenciones se puedan dar en un mismo contexto, de manera interdisciplinaria, donde todos los profesionales tengan una colaboración mucho más directa, una comunicación mucho más efectiva, para que todo el mundo sepa lo que está haciendo y que los servicios no sean redundantes o que falte algo. Desde la perspectiva de la consejería en rehabilitación, que es un área de especialidad de la consejería, que a su vez tiene diferentes áreas de subespecialidad, entre las que se encuentra la consejería en rehabilitación clínica, la consejería en rehabilitación vocacional, que quizás es una de las subespecialidades con las que más ustedes se encuentran, la rehabilitación psiquiátrica, evaluación vocacional y la subespecialidad de Life Care Planning, son áreas en las que podemos apoyar en el desarrollo de los estudiantes del programa de educación especial. Y es que la consejería en rehabilitación es un proceso sistemático, no improvisado, que provee recursos a las personas con impedimentos físicos, mentales, del desarrollo, cognitivos y emocionales para el logro de sus metas profesionales, vocacionales y de vida independiente en el escenario más integrado posible. El consejero en rehabilitación es un especialista que trabaja con la población con diversidad funcional, haciendo uso de un sinnúmero de técnicas y modalidades de intervención, entre los que destaco el diagnóstico de capacidad funcional, la evaluación de capacidad funcional, plan de intervención y servicios de consejería vocacional, personal, individual, grupal y familiar, que ayude a la persona a poder entender la manifestación de la diversidad funcional y desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas para poder desarrollar al máximo su potencial, entre otras muchas técnicas y modalidades de intervención. La Ley de Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera para los estudiantes con impedimentos que reciben servicio de educación especial instituye en el año 2006 los servicios de evaluación vocacional. Estos servicios son esenciales para ayudar a establecer las capacidades de los estudiantes y poder establecer un plan de intervención durante los procesos de transición. La Ley 171 del 2016, conocida como la Ley de Admisión Extendida como Razonable y Retención para Estudiantes con Impedimento o Diversidad Funcional, instituye la posición del consejero en rehabilitación escolar para trabajar con la población con diversidad funcional en el programa de educación especial, brindando servicios de consejería, consultoría y recomendaciones de acomodo o modificación razonable luego de procesos de evaluación o avalúo integral que pueden integrar procesos de evaluación vocacional o de evaluaciones preliminares o cernimiento. Esta ley también establece que el consejero en rehabilitación debe apoyar en el comité de transición a la educación postsecundaria, haciendo los referidos a las instituciones y estableciendo en la certificación de ley de acomodo razonable las competencias que la persona tiene para poder continuar estudios postsecundarios y en qué consisten los procesos de evaluación diferenciada a los que la persona aspira para poder demostrar sus competencias para la educación postsecundaria. Este profesional también tiene la responsabilidad de hacer la certificación del nivel educativo en las áreas de razonamiento, lenguaje y matemática, obteniendo información e insumo del resto del equipo interdisciplinario. Nuestro gran reto con estas dos leyes es que en el Departamento de Educación, para el programa de educación especial, en este momento no existen las posiciones de consejero en rehabilitación y de evaluador vocacional, que son tan esenciales para poder ayudar en el plan de transición individualizado desde el interior de las escuelas. Ese plan de transición individualizado que comienza a partir de los 12 años para los estudiantes del programa de educación especial no necesariamente integra todos los elementos que he mencionado y los que voy a continuar señalando a continuación, porque dependen en gran medida de la aportación que puede hacer un consejero en rehabilitación que labora fuera del Departamento de Educación
en la administración de rehabilitación vocacional. La intervención de este profesional no se da hasta años más tarde, así que si queremos poder integrarlo y que pueda entonces identificar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad de etapas tempranas del desarrollo, los necesitamos desde los 12 años para que pueda contribuir en la identificación de las metas en cada una de las fases del proceso de desarrollo, ya sea en las áreas de exploración funcional, exploración ocupacional y otras áreas que se vayan identificando. Así que podemos decir que la justicia social, desde la perspectiva de la consejería en rehabilitación, implica promover el desarrollo integral de la persona con diversidad funcional, específicamente del programa de educación especial, promoviendo intervenciones desde una perspectiva biopsicosocial, espiritual y educativa, desde etapas tempranas del desarrollo y a tiempo, estableciendo un perfil de funcionamiento a través del diagnóstico de capacidad funcional, donde identificamos barreras y facilitadores que permiten desarrollar planes de intervención desde una perspectiva multi e interdisciplinaria, centrado en el estudiante considerando el contexto y su familia. En el plan de transición a la vida postsecundaria, hablamos de 4 fases que comienzan desde los 12 años hasta los 21 años. Desde la primera fase, la intervención del consejero debe proveer para tener un retrato del funcionamiento biopsicosocial del estudiante que nos ayude a identificar la ruta por la que continuará durante los próximos años. Esa identificación preliminar a los 12 años nos da información sobre áreas que necesitamos reforzar, áreas a las que el niño en transición a la adolescencia no ha sido expuesto y áreas a las que tenemos que prestar mayor atención porque son esenciales para la próxima etapa. Poder trabajar desde las etapas tempranas del desarrollo ayuda a que podamos movernos de una ruta a otra, podamos avanzar y podamos continuar desarrollándonos. En el año 2020 tuve la oportunidad de trabajar con la guía de transición del Departamento de Educación, que luego fue finalmente revisada por el departamento y que ustedes conocen como la guía de transición a la vida postsecundaria, que fue publicada en el año 2021. En esa guía se establecía la importancia de establecer un perfil de funcionamiento que tomara en consideración todas las dimensiones que se presentan en esta diapositiva. ¿Cuántas destrezas tiene la persona en el área de cuidado propio, en el área de autodirección, comunicación, movilidad, destrezas motoras, destrezas interpersonales y tolerancia al trabajo? Para ello hicimos un análisis de factores que tomó en consideración la evidencia empírica que sugería unos factores que hay que desarrollar o con los que se tienen que trabajar en diferentes etapas del desarrollo, el insumo de los profesionales, de las familias y las observaciones que hicimos de diferentes documentos. Esta información nos da un perfil de funcionamiento mucho más amplio que también integra procesos de discernimiento o evaluación vocacional preliminar. El producto, 188 destrezas que se dividen en dimensiones como vida independiente, destrezas psicosociales, ocupacionales, académicas y cognitivas. Para poder operacionalizar esas 188 destrezas que identificamos, creamos el sistema articulado de evaluación estudiantil que promueve para poder categorizar estas destrezas con descriptores de ejecución que ya ustedes conocen y que son utilizados para establecer el nivel de desarrollo y funcionalidad de los estudiantes, con el valor añadido de que esas dimensiones también fueron convertidas en puntuaciones tipificadas que sirven de referencia para otros profesionales que utilizan pruebas estandarizadas y que pueden utilizarlas como referencia para establecer el nivel de funcionamiento de cada una de estas destrezas. Ese instrumento también provee para que se evalúe por nivel desde una perspectiva descriptiva el nivel de dominio de la destreza, la frecuencia de ejecución de esa destreza y el nivel de autosuficiencia con que se ejecuta esa destreza para poder tener entonces un retrato mucho más amplio
un perfil mucho más amplio de funcionamiento de los participantes. Teníamos claro en aquel momento que 188 destrezas eran muchas para poderlas evaluar en un solo momento en el tiempo. Así que se hizo una evaluación de cada una de ellas y se categorizaron por ruta y por etapa, por fase. Aquí les presento algunos ejemplos de destrezas de vida diaria que en sexto grado pensamos que son necesarias tanto para ruta 1, ruta 2 y ruta 3. También vemos otras destrezas que en el área de alimentación también son esenciales para cada una de las rutas en esa fase, al igual que destrezas para manejo del hogar, otras destrezas que tienen que ver con manejo de dinero, relaciones interpersonales, movilidad, utilización de áreas recreativas, destrezas psicosociales, ocupacionales, reglas de salud y seguridad y de búsqueda de empleo, al igual que habilidades físicas que son esenciales en diferentes etapas del desarrollo, categorizadas de nuevo por ruta y fase, para tomarlas en consideración. Así que ese perfil inicial que iniciamos a los 12 años, que provee para conocer también las dimensiones de transición, de exploración vocacional, experiencias que promueven apresto para trabajar, experiencias de empleo, y también provee para ofrecer servicios de consejería de carreras, autogestión e intercesoría, están mediadas por los resultados que obtenemos del análisis de las destrezas que hemos identificado que son esenciales. Esas destrezas se supone que se van desarrollando desde etapas tempranas del desarrollo, no a los 12, no a los 14, no a los 15, no a los 16, sino desde etapas tempranas del desarrollo y se van fortaleciendo a medida que va pasando el tiempo. Y ese plan nos ayuda a establecer si necesitamos empezar a trabajar con los procesos de exploración vocacional, si la persona ya está lista para comenzar a tener experiencias preempleo, o si requiere primero trabajar con aspectos de autogestión e intercesoría que van dirigidas a conocer cuál es mi diversidad funcional, cómo se manifiesta, cómo compenso, cuál es la evaluación diferenciada que necesito, cómo yo me identifico como persona con una diversidad funcional, entendiendo que la diversidad funcional no me determina, sino que es una característica que tengo, pero que no determina quién soy, tanto para las personas con diversidad funcional en educación especial como para sus familias. Tan importante es que esos procesos de autogestión e intercesoría se den para el individuo como para la familia. Y esto requiere procesos de consejería de etapas tempranas y de psicoeducación, tanto para la persona con diversidad funcional como la familia. En la segunda fase de pretransición vamos integrando entonces las áreas que son un reto y que son indispensables para la próxima etapa, y también necesitamos seguir desarrollando las áreas que son fortaleza en las mismas dimensiones. No necesariamente se van a trabajar todas las destrezas al mismo tiempo, sino aquellas que entendemos que se tienen que trabajar de manera particular. Y así sucesivamente en cada una de las etapas del proceso de transición, hasta llegar a la fase 4 de preadultos, donde ya en esta etapa estamos trabajando particularmente con personas que están en la ruta 3, todas las dimensiones, pero fortaleciendo y manteniendo las destrezas funcionales. Para esto, desarrollamos en la guía actividades de transición que se pueden adaptar por etapa, fase, ruta. Así que aquí vemos un ejemplo de diferentes actividades sugeridas para la escuela y los diferentes profesionales que trabajan con los estudiantes en cada una de las rutas por fase, hasta llegar a la ruta 3. Los consejeros en rehabilitación también contribuimos al programa de educación especial en esta guía, promoviendo actividades para desarrollar destrezas preempleo, al igual que otras actividades variadas por destreza y ejemplos de indicadores, metas y objetivos que se pueden operacionalizar con diferentes actividades en el plan de transición.
además de instrumentos para llevar a cabo entrevistas de cernimiento o evaluación preliminar para padres y para los participantes. Todo esto tomando en consideración la importancia de los predictores para vida independiente, educación postsecundaria y de empleo que la literatura sugiere para cada uno de nuestros participantes en diferentes etapas, tomando en consideración sus diferencias individuales. Las recomendaciones en este momento para el Departamento de Educación es darle espacio a los consejeros en rehabilitación y evaluadores vocacionales para que puedan aportar según establece la ley o las leyes que establecen la posición del consejero en rehabilitación escolar y evaluadores vocacionales. Pero más allá de lo que establece la ley es porque sabemos que podemos contribuir al desarrollo de ese potencial antes de los 16 años. Así que la recomendación es que nos den la oportunidad de poder contribuir desde adentro, no necesariamente desde otras estructuras, porque a veces cuando corresponde a esas otras estructuras entrar en el proceso de prestación de servicio, ya ha pasado mucho tiempo y en algunas ocasiones es tarde para desarrollar destrezas o identificar áreas de necesidad. Finalmente, con relación al rol del consejero en rehabilitación en el proyecto de afecto, pues podemos decir que mi responsabilidad primaria es trabajar con las familias ayudándolos a entender la manifestación de la adoración y de la diversidad funcional, manejar el impacto emocional y el ajuste psicosocial de esta nueva experiencia, el entorno de la familia, al igual que brindarle estrategias de afrontamiento y psicoeducación, además de trabajar con los perfiles de funcionamiento de los participantes que tienen 16 años o más. Con relación a la investigación que llevamos a cabo con las familias, lo que queríamos era establecer un perfil de un grupo de familias, específicamente 10 familias, de estas 8 participaron en esta fase de la investigación y podemos dar cuenta que este grupo está representado por la figura femenina, así que esto nos lleva a concluir de que el grupo de familias con 2G que impactamos tiene cara de mujer, pero son mujeres valientes, con templanza, que han sufrido, experimentado tristezas, han caído, pero se levantan todos los días por y para sus hijos. Aunque la mayoría está casada, para efectos de las funciones que realizan con sus hijos, la mayor parte de estas las atienden solas. La responsabilidad del cuidado de estos recae principalmente en ellas. La mayoría proviene de estratas media-baja, media y media-alta. Y la mayoría de los participantes con doble excepcionalidad también tienen hermanos o hermanas con diversidad funcional, lo que trae otros retos a los sistemas. Las familias identificaron que la doble excepcionalidad ha traído impacto positivo y negativo, sin embargo, el impacto negativo sobrepasa al positivo. En cuanto a las etapas de adaptación psicosocial que identificamos entre las familias, hemos identificado que han pasado por etapas de shock, negación, ira, negociación, depresión y muy pocas han logrado la aceptación. La mayoría manifiesta indicadores de ira y depresión que están manejando y atendiendo. Del discurso manifiesto se identifica el sufrimiento al que han sido expuestos estos sistemas, así que muchos de ellos han desarrollado condiciones psiquiátricas y algunos de ellos están en riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad mental como resultado del manejo de los estresores. Pero muchos de ellos también han identificado factores protectivos que le ayudan a continuar, como ayuda profesional, servicios de salud mental, grupos de apoyo. Por otro lado, las estrategias de afrontamiento utilizadas por este grupo de madres y sus sistemas están dirigidas a resolver problemas en referencia hacia los otros y muy pocas estrategias estaban dirigidas hacia ellas mismas. Por otra parte, las estrategias de afrontamiento negativas identificadas en los sistemas también incluyen preocupación constante de las madres sobre el futuro, el estrés constante de las madres y el aislamiento de estas como resultado de las conductas que presentan sus hijos o que las actividades en las que se involucran todas giran en torno a sus hijos. Entre las estrategias compensatorias de los sistemas, pues podemos decir que todas giran en torno a la facilitación de la experiencia de los menores,
Muy pocas aluden a mecanismos o ayudas externas que le permitan al sistema parental llevar a cabo las actividades, así que tenemos familias aisladas cuidándose entre ellas mismas. También hemos encontrado estrategias compensatorias maladaptativas por parte de los menores como subsistemas. Entre ellas se encuentra la negación de sus características y reto a la autoridad. Muchos de ellos están quizás mucho más receptivos a hablar sobre la característica de dotación, pero la mayoría desconoce de la manifestación de la doble excepcionalidad, o por lo menos en el momento que llevamos a cabo la investigación desconocían sobre la doble excepcionalidad. Más tarde, pues, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos sobre ese tema y muchos de ellos se sintieron liberados al entender qué era lo que ocurría con ellos. Hay algo que coexiste en todos los sistemas que impactamos y es el hecho de que hay un deseo de cuidar los unos por los otros y hay mucho amor entre ellos, lo que le da la fuerza para poder continuar. Las familias con doble excepcionalidad no son muy diferentes a las familias con niños con diversidad funcional. Así que nuestras recomendaciones para ellos y para ustedes es poder recibir servicios psicoeducativos y terapéuticos desde una estructura formal para entender la manifestación en el caso de la doble excepcionalidad, de la dualidad de estas dos características y en el caso de ustedes conocer más sobre la manifestación de la diversidad funcional y estrategias de manejo. Apoyar a las familias para que se empoderen de su experiencia y que puedan ayudar a otros a manejar la doble excepcionalidad. Crear más espacios de respiro para las mujeres que representan a los sistemas con doble excepcionalidad y las personas que viven con la diversidad funcional día a día. Integrar a más padres en los grupos de 2G y continuar educando a los profesionales de la salud sobre los retos que enfrentan las familias con doble excepcionalidad y en general las familias que tienen algún subsistema que presenta alguna diversidad funcional. Con esto concluyo mi parte, no sin antes terminar con esta cita que dice: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario, ya no sería justicia. Así que para los estudiantes, para los jóvenes del programa de educación especial, queremos justicia, queremos equidad, tomando en consideración sus diferencias individuales y equipos interdisciplinarios completos al interior de cada una de las escuelas. Agradezco su atención. Pongo ante su consideración la presentación con referencias. Les agradezco su tiempo y si necesitan contactarme, pueden escribirme a maribel.baez@upr.edu. Para mí ha sido un placer dirigirme ante ustedes a través de este medio en el día de hoy y me reitero a sus órdenes. Les deseo mucho éxito. Sí, hay una pregunta que nos brinda una madre. Dice, siempre escucho y veo el término asistencia tecnológica, pero según la maestra, esto es para niños sordos, ciegos o con impedimentos físicos. Mi hijo tiene problemas de habla y lenguaje, trastorno de espectro autista y trastorno del déficit de atención con hiperactividad. ¿Cómo se puede ver la asistencia tecnológica para él? La asistencia tecnológica es lo que ayude al estudiante, por definición en la ley, a mantener, aumentar o mejorar la capacidad funcional del estudiante. Esas tres palabras son importantes: mantener, mejorar y aumentar. Quiere decir que aún cuando un estudiante no va a mejorar alguna función, pero sí la queremos que la mantenga, como por ejemplo, dice 100 palabras, un vocabulario de 100 palabras. Se puede seguir la terapia del habla con asistencia tecnológica para que mantenga esas 100 palabras y no retroceda de la cantidad de palabras que dice. Ningún sitio en la ley dice que si es para ciegos o para otra cosa, o sea, una condición en particular, dice que es para mantener, mejorar o aumentar la capacidad funcional del estudiante. No veo ningún sitio que diga que es solamente para ciegos. En el PEI, el POMPU debe acordar que necesita una evaluación de asistencia tecnológica. ¿Y para qué? Hay asistencia tecnológica
para todo, para lectura, para escritura, para incluso para situaciones emocionales. Hay asistencia tecnológica para todo, pero eso empieza con una evaluación de asistencia tecnológica, que en el PEI hay una parte donde se puede marcar en decisión del compu que ese estudiante pues sí necesita asistencia tecnológica. Espero haber contestado, aunque sea parte de su pregunta. Gracias, doctora, por su aportación. Los demás comentarios que están poniendo es por la excelente presentación que acabaron de brindar, ¿verdad? Y por los conocimientos que están brindando. Todo eso es de felicitaciones y del trabajo en excelencia. Aquí acabo de subir una que dice, a mi hija le dieron un plano inclinado y la maestra del salón no le permite usarlo. ¿Qué puedo hacer para que ella lo use? Pues ¿Cuál es? considero que debe pedir una reunión de compu inmediatamente, porque si lo tiene recomendado y tiene el equipo, pues no sabemos la razón por la que la maestra no está usándolo, pero entonces debe pedir una reunión de compu para discutir ese asunto, pero ya, que pida por escrito la reunión del compu.